¿Qué tal, mi familia de Nuevo Continente? Yo soy Fernando Becerra Bulla, siervo de Dios y de todos ustedes. No reinas tú, no reino yo, no reina el que tiene más poder, el que tiene más conocimiento, el que tiene más poder económico, no. Ellos creen eso, pero el que reina es el Hijo de Dios, es Dios mismo, quien hecho carne, vino a habitar entre nosotros, se entregó por nuestros pecados, por nuestra inequidad, por nuestra maldad. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, para que confiemos en Él como Rey soberano, como nuestro Salvador, como nuestro proveedor, como el todo de nuestra vida. Éramos pecadores, pero Él ha venido a rescatarnos. Hoy tenemos un mensaje importantísimo y es la cruz, ese amor demostrado por Dios en ese madero. Vamos a nuestro texto en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a través de Nuevo Continente 1460, en Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Y precisamente eso es lo que Dios nos demuestra en este gran sacrificio. Hace más de 2000 años, aún no habíamos nacido, pero Él ya sabía nuestra condición humana. Es una condición de pecadores, una condición de creerlo todo posible si nos esforzamos, si estudiamos, si trabajamos más de la cuenta, 11, 12 horas en una oficina, perdiendo tiempos valiosos con Dios. No vamos a el discipulado, no vamos a un servicio, no vamos a muchas cosas que tienen que ver con Dios y lo dejamos de último, porque estamos preocupados por nuestro trabajo, por producir, por tener más dinero, cuando el primer lugar de nuestra vida es para Dios. Estamos en la Semana Santa, el tiempo donde recordamos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, el cual entregó su vida en un madero, en el Calvario, por todos nosotros pecadores. Es tiempo de recordar y además ser muy agradecidos por la obra de nuestro Salvador. Es un momento de gozo que celebramos en esta semana, que recordamos, que conmemoramos, ¿no? Y vamos a tener algo muy presente en este momento y es la condición del ser humano ante Dios. Es una condición de pecadores, como bien lo decía nuestro texto que acabamos de leer, pasaje de Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Somos pecadores. Cristo murió por todos nosotros, por los malvados, por los pecadores. La iglesia es eso, un hospital de enfermos, de necesitados. No es un lugar donde todos son santos, somos santos, no. La santidad, la perfección, la alcanzaremos cuando Él venga por nosotros. Mientras tanto estamos en ese proceso de hacernos santos, de apartarnos cada vez del mundo para Él. Es una condición de todo ser humano que está sin Dios en su vida y esa necesidad de ser rescatados ¿de qué? De la esclavitud. No, pero si esa esclavitud ya pasó hace mucho tiempo. Sí, seguimos siendo esclavos, esclavos del mundo, esclavos del pecado. Y de esa esclavitud del pecado es la que nos ha rescatado Dios con ese acto de amor con su Hijo unigénito, entregando su vida por nosotros, por nuestra maldad, por nuestro pecado. Para aquellos que creen que el ser humano puede ser bueno, solamente tienen que ver las noticias alrededor. Todas las noticias, los periódicos, la radio, la televisión muestran las cosas terribles que el ser humano es capaz de hacer y se lo hacen a ellos mismos, a los demás, a su prójimo. Y una de las cosas que demuestran que estamos sin Dios es eso, porque Él, en su palabra, nos ha pedido que nos amemos primero a nosotros mismos, para poder amar a nuestro prójimo, que perdonemos nuestras ofensas, porque Dios es justo y bueno y nos perdona, siempre y cuando tengamos un corazón arrepentido, un corazón honesto, sincero. Vemos muchas cosas y mucha gente se pregunta ¿por qué hay tanta inequidad? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay maldad en el mundo si Dios existe? Y hay una respuesta muy sencilla a eso. Las personas son malas
porque no tienen a Dios en su vida, en su corazón, en su mente, no tienen la palabra de Dios como manual de comportamiento, como manual de vida, no tienen ese gozo, no tienen el Espíritu Santo en ellos, porque ellos creen que con su maldad, con su poder, con su soberanía, con su dinero pueden hacer muchas cosas más y no necesitan de nadie. Y ahí están equivocados. Cuando una persona no deja entrar a Dios en su vida, pasan muchas cosas malas. Se ve la maldad en ellos, a su alrededor, y el hambre, la maldad, tantas injusticias. No es porque Dios no exista, es porque no estamos en su reino, no estamos haciendo su voluntad, no estamos cumpliendo lo que Él nos pide que cumplamos, y sobre todo no nos estamos arrepintiendo. Recordemos que el Hijo de Dios no vino a condenar, viene a condenar más adelante, en el juicio venidero. Pero erróneamente los judíos pensaban que el Mesías venía a condenar, venía a hacer justicia. Y Él lo que vino fue a perdonar pecados, a hacer salva a la gente, a todo el que estaba perdido en muchos racionamientos de hombres. Él vino a eso, a rescatarnos, a rescatar nuestra vida, a rescatar nuestra mente, a rescatar nuestro corazón, nuestra forma de vivir, a hacernos diferentes, a mostrarnos en un espejo, que es su palabra, lo equivocados que estamos, que lleguemos al arrepentimiento, de decir, sí, sin Dios no soy nada, con Él lo puedo todo, he sido malo, no merezco nada, Padre Santo, he pecado contra el cielo y contra ti, pero Él es bueno y Él nos perdona, porque Él ve nuestro corazón arrepentido. Solo debemos creer en ese perdón que ya sucedió hace más de 2000 años en un madero. Él murió, Él se hizo maldito por nosotros, para salvarnos del mundo, del pecado, de la rebeldía. Así que simplemente eso nos pide Él. Cree y serás rescatado, serás salvo. La Biblia nos enseña que todos estamos bajo pecado y no alcanzamos la gloria de Dios por eso. No tenemos su presencia con nosotros si estamos en rebeldía, si estamos haciendo lo que Él nos ha pedido, si estamos contra la corriente. Y es una decisión que tomamos voluntariamente. Él no obliga a nadie. Él simplemente nos muestra las cosas y hace que nuestro corazón se arrepienta. Pero también al soberbio, al que le da la espalda, también endurece su corazón y lo deja en su maldad. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos. Bien lo decía Juan el Bautista, él vino a abrir el camino del Mesías, llamando a arrepentimiento a todo el que lo escuchaba y les nombraba todo lo que estaban haciendo mal, sus pecados. ¿Para qué? Para llamar a ese arrepentimiento de corazón, preparando el camino, porque Él no venía a juzgar, el Hijo de Dios venía a perdonar, a hacernos salvos, a darnos luz y a que seamos luz en este mundo de tinieblas. En Romanos capítulo 3, versículo 23, encontramos algo muy valioso, muy poderoso, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, no hay uno solo justo. Hemos pecado y estábamos privados de la gloria de Dios. ¿Por qué estábamos? Cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en el pecado, cuando nos dejábamos llevar por los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de esta vida, estábamos privados de la gloria de Dios, estábamos muertos, porque el pago del pecado es la muerte, y es una muerte espiritual, la separación del hombre de Dios. Y ahora estamos nuevamente con Él, Él vive en nosotros, Él habita en nosotros, su Espíritu está con nosotros, el Consolador, ese consejero, está con nosotros para ayudarnos a vivir en este mundo, un mundo que no somos de Él, pero habitamos en Él. Hay una prueba inmensa del amor de Dios. El mundo ha tenido millones de falsos dioses desde la caída de Adán y Eva. Sin embargo, ¿cuál de esos dioses ha dado su vida para salvar al hombre de su pecado? Buda, Alá, el que sea. ¿Te puede salvar? Entonces que te salve Él. Ellos no pueden. Simplemente hay un solo Dios que puede salvarte. Puede salvar tu vida del pecado, porque ningún otro Dios lo puede hacer. Lo mismo podemos decir de tanta gente que acusa a Dios de ser un Dios malo por permitir terremotos, huracanes, maremotos, guerras, tanta maldad que hay en el mundo. Pero no, la respuesta está en nuestro texto, en ese pasaje que hemos venido hablando. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía
éramos pecadores, Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros, entregó su vida por nosotros pecadores. Él fue obediente y obediente hasta la muerte, y muerte en un madero, en una cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Es obvio que no tenemos que ir muy lejos para explicar el amor de Dios, porque los propios hechos, hace más de 2000 años, hablan por sí solos. En el tiempo señalado, cuando todavía el ser humano era carnal, pecador, aún nosotros no habíamos nacido todavía, ya éramos pecadores. Cristo murió para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Ahora somos libres y seguimos siendo esclavos. ¿Cómo así? ¿Libres pero seguimos siendo esclavos? Sí, seguimos siendo esclavos, pero por amor. Esclavos del Hijo de Dios, esclavos de este evangelio, de este mensaje. Es una esclavitud, digámoslo así, diferente, porque es por amor. Por amor respondemos a sus mandamientos, a esas instrucciones que están en ese libro llamado Biblia, inspirado por Dios. Entonces, por amor, Él nos rescató de la esclavitud del pecado y ahora somos esclavos del amor, esclavos de Cristo, esclavos del Hijo de Dios. Y por Él, para Él y con Él vivimos de ahora en adelante. Simplemente hemos dado la vuelta al mundo, al pecado, nos hemos arrepentido de todo lo que hicimos. Y Él nos ha lavado con su sangre derramada en la cruz, en un madero, derramada por nosotros. ¿Para qué? Para limpiarnos, para que tengamos nuestro espíritu limpio, unas vestiduras blancas. La muerte de Cristo prueba el amor de Dios, porque Cristo es divino, tiene una divinidad. Ya hemos hablado que hay muchos, demasiados falsos dioses, y son incapaces de hacer algo bueno por el ser humano. Ninguno hace nada por el ser humano, por la sencilla razón de que son falsos, de que no existen, de que son pinturas, de que son yesos, ni oyen, ni ven, ni entienden. Pero muy diferente es con nuestro Señor Jesucristo, quien es el eterno Hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, podemos encontrar que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra existía desde el principio, desde mucho antes de que nosotros existiéramos, desde mucho antes de Adán y Eva, ya existía la palabra, el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y era Dios mismo. Jesús es la palabra, Jesús es ese Verbo con el que fue hecho todo lo que vemos, las flores, el cielo, los animales. Nosotros mismos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego vemos algo tan especial para nosotros, y es que el Verbo eterno, se hizo carne, o sea, hombre, vino a habitar entre nosotros. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados, por todos los pecadores. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, ese Verbo que estaba desde el principio con Dios, se hizo carne, habitó entre la humanidad, entre nosotros. Aún no habíamos nacido, pero entre nosotros habitó. Y hemos contemplado esa gloria, esa presencia de Dios en su Hijo, su único Hijo que se entregó por todos nosotros, lleno de mucha gracia y de verdad, porque la palabra es la verdad, es la luz, es el camino al Padre, a Dios. Jesucristo, el divino, el eterno Dios, vino a dar su vida por los pecadores, por todos nosotros. Ese es el Evangelio, esa es la verdad que predicamos. Para eso nos llamó Dios, a predicar la verdad. No nos llamó a rascarle el oído a muchas personas. No nos llamó a entretenerlos con mimos, con payasos, con espectáculos, a ser coordinadores. Nos ha llamado a pastorear sus ovejas. Las ovejas son esos hijos que han aceptado su anterior vida, que se han arrepentido, que han confesado sus pecados delante del Padre. Él los ha perdonado. Ellos han creído que el Hijo de Dios es el Salvador, el único Redentor, el único Señor. Se han bautizado dando testimonio de su nueva vida.
se han discipulado, han escudriñado y siguen escudriñando las Escrituras. Esos son los hijos de Dios. En Juan capítulo 10, versículos 18 al 19, vemos algo muy poderoso. Por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad a volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y él ha sido obediente hasta la muerte, y una muerte en un madero, que era lo más vil, lo más despreciado, lo más bajo, y era un castigo. Recibió la ira de Dios en su propio Hijo, por nosotros, por su obediencia, ese mandamiento que recibió del Padre, esa vida que él entregó, nadie se la quitó, y estaba escrito: él no sería asesinado, él daría su vida y ninguno de sus huesos serían quebrantados. Es importante notar que él vino para dar su vida. Nadie se la podía quitar. Él voluntariamente la ofrecía en retribución, como pago a nuestros pecados, para pagar ese precio, que era la muerte, que era la sangre del Cordero. Y él, como Cordero de Dios, vino a cumplir con eso y acabar con esa ley ceremonial, donde se mataba un cordero, se aplicaba la sangre en la puerta, donde el sumo sacerdote entraba al aposento, entraba a ese sitio sagrado a sacrificar un animal, un cordero, por el pecado de todos los demás. Él ya vino a reemplazar todo eso, porque él es ese pago, ese precio que ha pagado por ti, por mí, por todos nosotros, por todos los pecadores. Jesucristo, como el Hijo del Dios eterno, era inmortal en su vida humana. Eso quiere decir que nadie, absolutamente nadie, podía quitarle la vida. Él mismo vino a dar su vida, no vino a perderla. Por eso él la dio, y eso lo vimos en Juan. Él relata cómo su divinidad era inmortal, es inmortal. Eso prueba más de su divinidad. El eterno Hijo de Dios. Jesucristo vino a dar su vida en rescate por muchos, a pagar ese precio. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a que le rindan pleitesía en esa época, él vino a servir, él vino a enseñar, él vino a mostrar que el amor que llevamos dentro de nosotros, si cumplimos sus palabras, si cumplimos sus mandamientos, reflejamos esa luz que muestra que somos hijos de Dios, al servicio de los demás, no al servicio de nosotros. No somos tan importantes como muchos pensamos, ¿no? Humildemente servimos a los demás. Hemos venido a eso, a servir, a ser esos testigos fieles del amor de Dios, mostrándolo a través de nuestra propia vida, de nuestro testimonio, de nuestros frutos, de esos frutos que llevamos dentro por tener al Espíritu Santo, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Qué más podemos decir a eso? Hermano, amigo mío que me escuchas en estos momentos, ya hemos hablado de la condición en la cual el ser humano se encuentra sin Dios en su vida, sin Dios en su corazón, en su propia mente. Sin embargo, Cristo vino a dar su vida entera en rescate por muchos, sin fijarse de tanta maldad. Ah, no, como es malo, por este no, yo no me voy a arriesgar a dar mi vida por... No. Él sin pensarlo dijo: voy a dar mi vida, voy a pagar el precio del pecado es la muerte. Yo voy a morir por todos ustedes, mis hijos, mis hermanos. Recordemos los sufrimientos del Cristo, del ungido en la cruz, en ese madero. No solamente padeció una muerte cruel, porque fue muy cruel, sino por ser el Hijo del eterno Dios, quien vino a sufrir por nosotros. Eso es algo que nos debe estremecer,
El mismo Hijo de Dios, hecho hombre, vino a sufrir por todos nosotros. Vino a padecer en un madero, se hizo maldito, recibió golpes, insultos, fue blasfemado, fue insultado, herido, traspasado. Derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos, para olvidarse de toda nuestra maldad. Pero Él también es justo y hace justicia. ¿Y un juez qué hace? Dictar un veredicto. El tiempo vendrá y se está acercando, y es cuando Él vendrá por cada uno de los pecadores, por cada uno de los que han rechazado su palabra, que han rechazado su verdad, que lo han rechazado como camino al Padre, como camino a la salvación, y juzgará por cada obra, por cada acción cometida en contra de su prójimo, en contra de ellos mismos, por cada palabra, por cada acto, por cada pecado, por cada maldad, por cada pensamiento. Y no es que nos dé susto esto, pero sí debemos acordarnos que nosotros mismos estábamos en esos caminos, estábamos en esa vida y habíamos podido ir al infierno. Entonces, ¿de qué nos acordamos en este momento? De darle gracias a Dios, que nos ha perdonado, que nos ha limpiado, que nos ha salvado de la esclavitud del pecado, y ahora somos libres por amor a Él. Pero tenemos amigos, vecinos, familiares que de pronto están en esta situación, y ellos van a ser juzgados, y por no arrepentirse van a ir al lago de fuego eterno, y van a estar en un infierno. No van a estar con nosotros para reinar con Jesús. Y esta es la verdad del Evangelio que debemos predicar. Puede que tú no seas llamado como nosotros al pastorado, a ser misioneros en el mundo, pero sí estás llamado a compartir estas noticias, las buenas noticias de la salvación, las buenas noticias del perdón. Si nos arrepentimos, somos perdonados, somos limpiados de todo pecado y vamos a reinar con Él y vamos a salvar a más personas. Y tú puedes hacerlo en tu trabajo, en tu estudio, en tu vecindad, en todas partes. Con tu vida puedes predicar todo esto. En Isaías capítulo 53, versículos 5 al 9, vemos lo que sucedió ese Viernes Santo, donde padeció por más de 3 horas. Isaías capítulo 53, versículos 5 al 9. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras inequidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la inequidad de todos nosotros. Maltratado, humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, capítulo 53, versículos 5 al 9. Él por nuestros pecados fue maltratado, humillado. No dijo nada, no trató de defenderse. Él humildemente soportó todo, ese juicio malvado, ese juicio arreglado. Pero no le quitaron su vida, Él la dio por amor a nosotros. Esas personas que el domingo de Ramos lo ovacionaban, lo alababan, decían Hosana al que viene el nombre del Señor, fueron los mismos que dijeron crucifícalo, crucifícalo, que querían a Barrabás en lugar de Jesús. Ellos mismos fueron los que hicieron que esa muerte fuera posible. Pero todo tenía que suceder, no se podía evitar, y fue la voluntad del Padre. Es un amor incomparable. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19,
encontramos algo precioso, algo poderoso para nuestras vidas. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él nos ha buscado desde el principio. Nadie busca a Dios. Simplemente Él nos busca, Él nos llama, Él nos muestra nuestra condición en un espejo, en la palabra de Dios. Y nosotros tomamos la decisión voluntaria, por amor, de arrepentirnos, de amarlo a Él y darnos cuenta que Él nos amó primero, que Él siempre nos ha amado, que Él siempre nos ha dado un valor, un precio, que entregó a su Hijo unigénito, que entregó su vida por cada uno de nosotros, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por todos ha entregado su vida y está con nosotros desde el principio. Es un amor incomparable. Es obvio que el amor de Dios ha sido demostrado por sus hechos. Al morir Cristo, su Hijo, por nosotros pecadores, siempre es Dios quien ha amado primero. Desde la creación, siempre Él nos ha mostrado su amor, su perdón y su justicia. Porque a pesar de que Él es amor, es justo y va a hacer justicia también. Y lo que les comentaba hace un rato, el Hijo de Dios no vino a condenar en un principio, Él vino a perdonar, a darnos su amor, a darnos su ejemplo, a darnos sus nuevos mandamientos que eran la confirmación de lo que ya estaba escrito. Pero a que lo viéramos con otros ojos, a que los escribiéramos en nuestro corazón y en nuestra mente, a amarnos, a valorarnos, a respetarnos, a amar a los demás, a nuestro prójimo, a perdonarlos, a poner la otra mejilla, a hacer el bien, a hacer lo que queremos que nos hagan nosotros, hacerlo a los demás, a hacer el bien, a servir, a mostrarnos una vida diferente, una vida mejor. Y también nos ha dicho que sí, tendremos aflicciones, tendremos preocupaciones, tendremos dificultades, claro que sí, pero Él ya venció. No tenemos que vencer en nuestras propias fuerzas, Él ya venció en la cruz y ese triunfo es nuestro. Con la fe, con ese amor que le damos a nuestro Dios porque Él nos amó primero, porque Él se entregó por nosotros y nos ha perdonado, ese signo de arrepentimiento, de cambio en nuestra vida, el servir, el amar, el perdonar, el ser diferentes. ¿Diferentes en qué? En que amamos, en que perdonamos, en que vivimos una vida diferente, alejada de las cosas vanas que se quemarán en los últimos días. No, la gente no se podrá llevar sus carros, sus joyas, sus posesiones, su dinero, sus títulos universitarios, sus vacaciones, su ropa, todo lo que ostentan. Eso es vanidad, eso es vano, eso es pérdida. Como decía Pablo, eso es basura. Todo es basura. Todo lo que uno ha alcanzado hasta que conoce a Dios, hasta que conoce a Cristo, es basura. Cuando comprende ese amor tan grande, tan inmenso que Él ha tenido por nosotros, ese amor único, y nada vale más que Dios. Dios debe ser nuestro primer lugar en nuestra vida, antes que el trabajo, antes que muchas otras cosas. Él lo ha dicho. El que pone a padre o madre o abuelo, hermana, trabajo, juego, diversión, dinero, cosas diferentes a Dios, no es digno de entrar en su reino, no es digno de su amor. Así que hay una orden. Primero debemos tener a Dios sobre todas las cosas. Segundo, si ya eres casado, a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa. Tercero, si ya tienes hijos, a tus hijos. Después, a tus padres. Y por último, tu trabajo, tu ministerio, el oficio que desempeñas. Por último, las vacaciones. Nadie está diciendo que no, pero todo esto tiene un lugar. Y el primer lugar es Dios. El segundo, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos. El resto de tu familia, empezando por tus padres. Siempre honrándolos. Y este orden no quiere decir que tus padres sean menos o más
que tu esposo o tu esposa. Todos tienen un rango de importancia, pero el primero es el de Dios. Es un orden que Él nos pide que tengamos en cuenta. Es un amor inmenso, un amor muy grande, el de Dios. Y en Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, porque tanto amó Dios al mundo, ¿cuánto? Tanto. Eso es muy grande. Amó Dios al mundo, a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él, solo en Él, cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Juan capítulo 3, versículos 16 al 21, nos cuenta estas verdades tan hermosas. 1. El amor de Dios. ¿Y qué amor? Un amor tan grande, un amor inmenso. ¿Por quién? ¿Por uno solo? No. Por el mundo entero. Un amor que ha dado lo más grande, el tesoro más grande, la vida de su propio Hijo, para que todo el mundo, creyendo en Él, no se pierda, no sea esclavo de la tentación, del pecado, sino que tenga una vida eterna, una vida en abundancia, una vida llena de gozo, paz, justicia. Dios ha enviado a su Hijo a perdonar sus pecados, porque llegará el tiempo en que lo va a condenar por no haber creído, por haber rechazado la luz, por haber preferido la oscuridad para hacer cosas malas, para que nadie se diera cuenta, para que la luz no interrumpiera su mal camino y su práctica mala, para que no vieran su desobediencia a Dios. La luz nos muestra eso, las buenas obras, ese amor incomparable, un amor grande, un amor poderoso que nos llena de júbilo, de alegría, y ese amor es el que estamos llamados a compartir. Ese amor estamos llamados a anunciar. Las buenas noticias son esas, que no hemos sido condenados. Aún si nos arrepentimos, tenemos tiempo aún de arrepentirnos, ver ese amor por nosotros, ver ese precio que sí valemos. Hay tanta gente suicidándose en este momento porque creen que no valen, o que no valen para otros. Pero si volteamos a mirar, a pensar, a ver los hechos, Dios nos ha amado, nos ha demostrado su amor inmenso por nosotros, dándonos el valor más grande que cualquier persona en el mundo entero, que cualquier falso Dios nos puede dar. Los falsos dioses no pueden ayudarte en nada, absolutamente nada, solo a engañarte, solo a tapar tus ojos, a tapar tus oídos, a oscurecer tu vida. Pero Dios es todo lo contrario, nos muestra ese precio tan alto. Valemos mucho, pero no para ser orgullosos ni pisotear a la gente. No, valemos porque Dios nos hace sus hijos. Somos hechos a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios, de Jesús, con amor, con gozo, para perdonar, no para condenar tampoco nosotros que ya conocemos de el amor de Dios, condenar a los que están haciendo el mal. No, con amor debemos llamarlos, con amor debemos acogerlos. No debemos amar el pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, y nosotros debemos hacer lo mismo, amar al pecador, amar al malo. Orar para que
su Santo Espíritu los convenza de su maldad, de su pecado, les muestre que hay un camino de luz y que el único camino es el Hijo de Dios, es Jesús. Él es el camino, la verdad, Él es la vida. Nada más te puede dar vida, nada más te puede dar felicidad. No hay otro camino. Mucha gente ha pensado que las drogas, que el alcohol, que el juego, que el dinero, que los títulos, que los posgrados, que los viajes, que las posesiones, que todo lo que es vanidad te da valor, te da un título. No, todo eso es vanidad, todo eso se quemará, todo eso se quedará acá, pero lo que llevas en tu corazón, en tu alma, es lo que te dará vida, vida eterna, vida en abundancia, vida real, una vida llena de el amor de Dios, de su compasión, de su misericordia. Misericordia es alguien que se acordó de nosotros, de lo miserables que éramos. Eso es misericordia. Acordarnos de este miserable y tener compasión, perdonar, amarlo y darle una nueva vida, una vida mejor. Esta es la verdad del Evangelio. Esta es la verdad que recordamos en una fecha como hoy, un Viernes Santo, un viernes donde recordamos el nacimiento, la vida, la obra, el sacrificio en un madero, la muerte en una cruz por todos nosotros, el amor de Dios hacia la humanidad. Aún es tiempo. Si tú que llegaste a los 1460 del AM, Nuevo Continente, a escuchar hoy, preciso, esta palabra, es tiempo, no es casualidad. Es Dios quien te ha estado buscando, es Dios quien está tocando a tu puerta y quiere Él que tú entres a su reino, que lo dejes entrar a tu vida, a tu hogar, a tu trabajo, a tu mente, que guardes sus palabras, están en la Biblia. Puedes empezar arrepintiéndote de tu maldad, de tu pecado, diciéndole: Señor, reconozco que soy un pecador, que te he fallado. No hay uno que se salve. Puede que no sea tan malo como los malos del mundo, pero he sido malo, he sido pecador, te he faltado, he dicho mentiras, he robado. Así haya sido tiempo en tu oficina, si llegas tarde a tu oficina, si sales temprano, eres un ladrón y estás robándole tiempo a tu empresa. Si has dicho una mentira, así sea pequeña, no lo hay. No hay pequeña, no hay grande, no hay blanca, no hay negra. Mentira es mentira y mentira es pecado. Si no estás honrando a tus padres, si no has perdonado una ofensa y sigues con ese rencor, estás pecando. Hay muchos pecados que no requieren necesariamente que hayas matado a alguien, que hayas robado dinero. No necesariamente. Hay muchos pecados. Busca los 10 mandamientos de Dios. Entre muchos otros, lee los 10 mandamientos y reconocerás tu condición. Somos pecadores, no somos justos, pero solo hay un justo, un perfecto, es Dios. Él nos perdona. Así que dile eso: Señor, reconozco que soy un pecador, que necesito tu perdón, que con esa obra en la cruz has derramado tu sangre para el perdón de mis pecados, para limpiarme de toda maldad, y reconozco que eres mi Señor, mi Salvador, que entregaste tu vida por amor a mí, que me amas, y ahora te amo, Señor. Perdóname y ayúdame a tener una vida mejor. Ayúdame a interpretar tu palabra, a entenderla, a guardarla en mi corazón y en mi mente. Dame la sabiduría, dame el Espíritu Santo. Quiero dar fruto, quiero amar, servir a mis hermanos. Quiero encontrar una iglesia donde me enseñen la verdad de tu evangelio y las buenas noticias, donde me pueda discipular, donde pueda aprender, donde pueda escudriñar las escrituras, donde pueda aprender a tener un tiempo íntimo contigo, Dios mío, Padre mío. Gracias por hacerme tu hijo, por adoptarme, aún sin merecerlo. Gracias, Padre Santo. No soy digno de tanta misericordia y tanto amor, pero lo recibo y lo creo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Si has dicho esto, si has
confesado esto en tu corazón, en tu mente, te invito a que escudriñes las Escrituras, la Biblia, que empieces por Juan, que nos relata toda la divinidad de nuestro Salvador, ese amor inmenso por todos nosotros. En Romanos encontramos la condición humana de cada uno de nosotros, pecadores. Escudriña las Escrituras, busca su palabra, busca un tiempo íntimo a diario con Dios. Habla con Él. No vas a cambiar de religión, simplemente es una nueva relación, una relación cercana con tu Padre, con tu nuevo Padre, el Padre Celestial. Habla con Él, así como hablas con tu Padre terrenal, con tu Madre terrenal, con tus hermanos terrenales. Habla con tu Padre, coméntale todo lo que te pasa después de haber confesado tus pecados. Cuéntale todo. Y no tenemos garantizado de que no caigamos, porque has nacido de nuevo y eres un niño en esta nueva vida. Y como niño aprendes a caminar, pero te tropiezas, te caes, pero vas creciendo, vas a tener un crecimiento gradual, poco a poco, paso a paso, de niño a joven, de joven a adolescente, de adolescente a adulto, hasta que llegues a una edad muy madura, donde ya no te vas a caer, donde la oración te va a ayudar, te va a sustentar. Dios te va a ayudar en todo lo que necesites. Este ha sido el mensaje que tenía Dios para ti en este día. He tenido el honor indignamente de estar aquí con ustedes en estos micrófonos y en este estudio de Nuevo Continente 1460.